¿Qué tal? Bueno, una oportunidad más de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Como siempre lo hacemos, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, que nos guíe durante todo el mensaje. Así que vamos a orar. Los invito a orar. Padre bueno, te damos gracias por la preciosa y maravillosa oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder someter nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida a ella. Por favor, sigue cumpliendo tu propósito de renovar nuestro entendimiento, de limpiar nuestra vida, de edificar en nuestro corazón, de acuerdo al plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Habla con claridad a cada vida. Tú mejor que nadie conoces cada necesidad, conoces nuestra condición. Por eso te pedimos que realmente nos permitas escuchar tu voz, que nos des un corazón dispuesto, oídos realmente atentos a tu voz. Y como siempre te pido, si hoy alguien que aún no conoce tu amor está viendo este mensaje, permite que a través de él esta persona pueda conocer tu plan y aquello que tú tienes para ellos también. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, el mensaje de hoy tiene como título ¿Cómo agradar a Dios? Definitivamente una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dejado es su palabra, ¿sí? Dios no fue un Dios que nos envió al mundo a que cada uno se haga su propia idea, a que cada quien pues imagine cómo conocerlo a Él, cómo relacionarse con Él, ¿verdad? Él no dejó nada al azar. Él nos dejó su palabra y a través de ella nos deja expresa su voluntad. Bien, y bueno, a través de la Biblia Dios nos da todas las respuestas a cada necesidad de nuestra vida. Por ejemplo, en ella nos explica cómo podemos conocerlo. Deja de manera clara que la única manera de poder tener un encuentro con Él, para obtener el perdón y la salvación, para poder obtener una vida nueva, obtener la redención, Dios deja claro en su palabra que solamente hay un camino, no deja abierta la posibilidad a que hayan varios caminos. Él dice que el único camino se llama Jesucristo, ¿sí? Que Jesús es ese camino a través del cual yo puedo llegar a Él y poder tener un encuentro con Él, que en realidad ese es el propósito de Dios, que todos los hombres puedan conocerle. El propósito por el cual Dios mismo vino a este mundo fue precisamente para eso, para restaurar la relación que se había roto entre Dios y el hombre, y que de esta manera el hombre pudiera tener la oportunidad de poder volverse a encontrar con el amor de Dios, con aquel amor con que había sido creado y había sido formado. En mi caso, hace 13 años ya le entregué mi vida a Cristo. Hace 13 años lo acepté en mi corazón, comprendí la necesidad que yo tenía de ese perdón, de esa salvación. Mi vida se encontraba en una condición donde realmente experimentaba un vacío muy grande. Tenía ciertas facilidades, ciertas ventajas, pero quiero decirte que nada de aquello satisfacía mi vida. Y pude entender a través de un mensaje, un 5 de abril del año 2007, un día muy especial para mí, por diferentes razones, ¿verdad? Ese día, a través de un mensaje, Dios trajo a mi corazón la fe que yo necesitaba para poder creer y entender qué era lo que había sucedido en aquella cruz. ¿Sí? Eso llamado fe es algo que el hombre no puede producir de manera natural, es algo que el mismo Espíritu de Dios tiene que traer a aquel corazón que está dispuesto, aquel corazón que está en la condición correcta, sobre todo en la condición de humillación, que quiere decir que reconoce su necesidad, que reconoce su condición. Ese día mi corazón estaba así, gracias a Dios, porque ese día pude recibir la luz perfecta que viene a través del Espíritu de Dios y a través de la fe, y pude ver en aquella cruz aquello que Dios ha planeado que todo hombre vea, su eternidad. Ese día yo pude entender que mi eternidad estaba jugándose en ese momento, hace 2000 años. ¿Sí? Tu salvación, mi salvación, no es algo que depende de algo que tú y yo podamos hacer.
dependió de lo que Cristo vino a hacer, de la vida perfecta y limpia que Cristo vivió durante 33 años, para luego ofrecerse como un sacrificio, dice la Biblia, un sacrificio sustitutorio, porque la misma ley de Dios dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Así que Jesucristo se ofreció como ese Cordero que Dios anunció desde el principio en su palabra, ¿verdad? Que un día vendría, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, Él ofrece su vida en sacrificio para pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Ese día yo entendí que eso tenía que ver conmigo. Y ese día, toda mi vida, de alguna manera, pasaba por mi mente y yo pude reconocer todo lo que yo había hecho estaba mal, que había vivido contrario a la palabra de Dios, que había tenido una vida donde había vivido de acuerdo a mi voluntad. Y creo que por primera vez, estoy seguro, que por primera vez hubo una real convicción de pecado. Realmente entendí que yo había pecado, que había vivido muy mal. Pero eso quiero decirte que solamente puede un hombre verlo cuando el Espíritu de Dios trae la luz suficiente que nos hace quedar en evidencia delante de Dios y podemos ver y reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, y nos humillamos delante de Él y le pedimos, le suplicamos que nos perdone y nos salve. Ese día entendí que era Dios el que había venido a este mundo y que había muerto y que había resucitado de los muertos, venciendo la muerte y el pecado, venciendo todo aquello que por 33 años a mí me había vencido. Y ese día hubo un intercambio de vidas. Él me regaló sus 33 años de obediencia y yo le di mis 33 años de maldad, de desobediencia, de hacer las cosas a mi manera, se las entregué a Él. Y Él pagó en la cruz por mis 33 años. Y me regaló sus 33 años de justicia perfecta. Porque Dios demanda justicia perfecta para poder entrar al cielo. ¿Sí? Así que esa justicia la obtenemos de Él. Y ese día yo recibí esa justicia, recibí su perdón y recibí la promesa que Dios le hace a todo hombre de darle una vida nueva. Dice la Biblia que Dios quiere regalarnos una vida nueva. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que ese día recibí esa promesa y he podido comprobar que Él no me ha mentido, porque realmente empezó a transformar mi vida. Ese día, como te digo, Él me regaló la fe que yo necesitaba. Y fe, que es el tema de hoy, fe que vamos a necesitar para podernos relacionar con Él y poder tener una vida que agrade a Dios. ¿Sí? Todos, yo creo que todos deberíamos tener ese mismo anhelo, ese mismo deseo, querer agradar a Dios. Estoy seguro que si ya tú le entregaste tu vida a Cristo, tu mayor deseo debe ser querer agradar a Dios, querer vivir una vida que delante de sus ojos sea agradable a Él. Y tal vez te preguntes, pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Te has hecho esa pregunta? Pues como siempre, la Biblia tiene la respuesta. Hebreos 11:6 dice, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo tener una vida que sea agradable delante de Él? Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué maravilloso deseo, ¿verdad? El que los hombres quieran agradar a Dios. Pero quiero decirte que esto tampoco es producto de nosotros, ¿no? Eso es producto de la presencia de su Espíritu dentro de nosotros. Porque de manera natural el hombre no puede hacer nada en favor de Dios, ni puede querer hacer algo en favor de Dios. La Biblia dice que somos enemigos naturales de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que no hay nada sano en el hombre, que somos hinchazón y podrida llaga. Así que no puede salir nada bueno de un ser humano. Dice la Biblia que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que ese deseo de querer agradar a Dios viene como producto de haber conocido el amor de Dios. Una vez que conoces el amor de Dios, Dios te capacita para poderlo amar a Él.
y también para poder amar tu propia vida y poder amar la vida de otros. Dice la Biblia que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón, y de esta manera es que podemos tener ese impulso, ese deseo de querer agradar a Dios. La palabra de Dios fue escrita por hombres, pero quiero decirte que cada uno de esos hombres también fue inspirado por Dios. Fue el mismo Dios quien dictó cada palabra, cada verso de la Biblia a estos hombres. Así que la palabra es digna de toda nuestra confianza, porque es lo que Dios ha dicho. Como te explicaba, es Dios que a través de su palabra nos deja expresa su voluntad. Él mismo escribió el libro a través de su Espíritu. Usó simplemente instrumentos que somos todos y cada uno de los hombres. Cada uno de los hombres que hemos entregado nuestra vida a Él, nos convertimos en un instrumento para Él. Pues cada hombre que escribió la Biblia fue un instrumento de Dios para poder escribir la voluntad de Dios. Y el propósito de Dios, quiero decirte, es que todo eso que Dios dijo, que se convirtió en letra, tú y yo nos sometamos a este libro, a la verdad de este libro, y que ahora toda esta letra vuelva a su estado original, a una vida. ¿Sí? Todos estos hombres escribieron sus vidas, sus historias, la vida de cada uno de esos hombres que decidió vivir por fe. Y todo eso quedó plasmado en letras en este libro. Y el propósito de Dios es que estas letras vuelvan a ser vida. Así es que tienes que pedirle a Dios que todos sus principios, todas sus verdades se hagan una vida en ti. Eso es vivir por fe. Obedecer lo que Dios dice, creer en lo que Dios dice. ¿Verdad? Algunas personas creen que la fe es un sentimiento, que es creer con muchas fuerzas algo, con mucha seguridad. Pero no. La Biblia dice que la fe y la palabra de Dios están ligadas totalmente, que no puede haber fe sin Biblia. Porque fe es creer lo que Dios ha dicho. Dios se ha comprometido con cada una de sus palabras. Así que la fe verdadera es creer y hacer lo que Dios nos pide en su palabra. Así es que para poder agradarlo, dice la Biblia, que solamente lo podemos hacer a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que lo que debemos hacer es simplemente creer en lo que Dios dice y vivir de acuerdo a eso. Pero el poder vivir de acuerdo a lo que Dios dice es algo que Dios mismo va a producir en ti y en mí. Nosotros no podemos, repito, de manera natural, hacer nada en favor de Dios. Así que es Dios mismo que nos dejó su Espíritu, el mismo Espíritu que escribió la Biblia, ¿verdad? Que dictó la Biblia a cada hombre que la escribió. Ese mismo Espíritu, el autor del libro, vive ahora dentro tuyo. Y Él quiere tomar cada una de las enseñanzas, de los principios que Él mismo dictó. Él quiere hacérnoslo saber y guiarnos a vivir de acuerdo a eso. Así que todo lo hace Dios. Llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Que la vida cristiana en un sentido es muy sencillo, porque todo lo hace Dios. La salvación fue por Él, la fe que necesitábamos viene de Él, la fe que vamos a seguir necesitando viene de Él. Es su Espíritu el que nos va a guiar a toda verdad, el que tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber, ¿verdad? Todas sus enseñanzas. Porque, repito, no puede haber fe sin Biblia. Así que un creyente que no lee la Biblia, que no memoriza, que no medita en ella, que no escucha las enseñanzas, difícilmente va a poder crecer espiritualmente. Es como si una persona decidiera no comer. Pues pasarán unos días y se va a empezar a debilitar, ¿verdad? Que decidiera no comer ni beber agua. Pongamos las dos cosas, porque la Biblia es tipo del agua también y es el pan de vida también. ¿Ok? Entonces, imagínate una persona que decide no beber agua, no comer. Se va a debilitar, se va a enfermar, va a ser fácil presa de infecciones, de virus, etcétera, ¿no? Porque su sistema inmunológico seguramente sus defensas se van a bajar. Exactamente sucede en la parte espiritual. Si tú no lees, si tú no te alimentas, si no dejas que el agua de la palabra limpie tu vida y sacie tu sed, pues definitivamente te vas a empezar a debilitar y vas a empezar a ser vulnerable
a todas las tentaciones que hay allá afuera. También a ese enemigo que llevas dentro que se llama la antigua naturaleza, que está siempre presta y dispuesta a hacer alarde de su maldad y de ver cómo hace para sacarte del camino. El diablo ya sabe que perdió nuestra alma, pero hará todo lo posible por sacarte del camino. Así que necesitamos refugiarnos, ir al lugar seguro, que es la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que no puede haber fe sin Biblia. Fe es oír la palabra de Dios desde el interior de nuestro corazón y saber que es la voz del Espíritu de Dios quien nos está diciendo: esta es la verdad, esto es lo que hay que hacer, este es el principio que hay que aplicar en esta situación. Pero para que el Espíritu de Dios pueda hablar de manera que lo podamos escuchar y que podamos atender a los impulsos que Él va a traer a nuestro corazón, necesitamos estar muy cerca de Dios. Necesitamos estar en comunión con Él. Porque quiero decirte que Dios habla muy bajito. La voz de Dios es bajita. Así que solamente cuando estoy cerca de Él es que voy a poder escuchar con claridad su voz a través del Espíritu de Dios. ¿Ok? Así que necesitamos estar en comunión con Él. Y esto habla de una vida que es constante en nuestra relación con Él, de una relación profunda, de una relación seria, ¿verdad? Donde día a día voy a buscar de Él en su palabra, donde día a día hablo con Él, donde día a día hablo de Él. Es un ciclo, ¿verdad? Donde yo voy orando, leyendo, testificando, viviendo para Él, ¿verdad? Y de esta manera Dios va trayendo, va proveyendo la gracia, la llenura del Espíritu Santo, para que yo pueda oír con mayor contundencia la voz de Dios. Y ella me va a guiar y me va a hacer saber qué debo hacer de manera correcta. Y de esta manera estaremos viviendo por fe y estaremos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin darnos cuenta, estaremos cumpliendo con todo lo que Dios demanda. Fue para eso que Él quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Fue para eso que Él trajo espíritu nuevo dentro de nosotros. Para hacernos vivir de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a todo lo que Él ha establecido en su palabra. Es la única manera que lo podemos hacer. Él mismo lo tiene que hacer en nosotros. Dice la Biblia también que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí? Así que tenemos que estar en comunión cerca de Él para que podamos escuchar las palabras que el Espíritu de Dios va a traer a nuestros oídos y va a traer ese impulso que nos va a llevar a vivir de acuerdo a Él. Mira lo que dice Juan 6:63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto significa que la fe que agrada a Dios es aquella que proviene de su palabra. Cuando decidimos creer en Él, cuando decidimos creer a lo que Él dice y atender a su testimonio. La primera vez que atendimos a su testimonio fue el día que nacimos de nuevo. Creímos en su testimonio de que Él nos podía salvar, de que Él podía entregarnos esa vida perfecta, esa vida limpia que necesitábamos, que Él podía regalarnos ese perdón que logró en la cruz y que además podía cambiar nuestra vida. Creímos a su testimonio y decidimos entregarnos a Él. Hubo una acción, decidimos rendirnos a Él porque escuchamos su voz, ¿verdad? Muchas personas que no entienden esto basan su fe, como te decía, en los sentimientos, o en supuestos, o en tradiciones, o en cosas que han escuchado. ¿Sí? Desgraciadamente hay muchas personas que creen que están agradando a Dios, haciendo cosas que ellas suponen que agradan a Dios, cosas que Dios no pide en su palabra, cosas que no dejó Él escritas en su palabra, que no es lo que Él espera. ¿Sí? Y desgraciadamente estas personas creen tal vez que están agradando a Dios. Pero el día que estas personas tengan que enfrentar a Dios y le digan a Dios: Dios, pero yo hice esto, hice lo otro, y Dios les va a tener que decir: pero yo no te pedí eso. Yo lo único que pedí era que creyeras
en aquel que yo había enviado. ¿Sí? Unos hombres se acercaron a Dios y le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las obras de Dios? Queremos hacer las obras de Dios. Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que creamos en Jesús. Lo único que Dios va a pedir a un hombre cuando tenga que dar cuentas a Dios es eso. ¿Aceptaste el regalo que te di? ¿Aceptaste la salvación y el perdón que yo consumé en la cruz? Pero seguramente alguien le dirá, no, pero yo hice esto, caminé hasta acá, sacrifiqué esto, cumplí con estos sacramentos o con estas cosas, ¿verdad? O estuve recluido, Señor, en un convento por años y me latigaba y etcétera, ¿no? Todas esas cosas no son las que Dios pide. Tenemos que simplemente obedecer al testimonio de Dios, a lo que Dios realmente pide. Muchas personas, como te digo, creen en cosas que han escuchado, adoptaron ideas, pero nunca las han cotejado con la palabra de Dios. Nunca se han tomado el tiempo realmente para venir a ella. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente no quiere venir y conocer qué es lo que Dios dice. Para los hombres naturales, las palabras de Dios son locura. Las palabras del Evangelio son locura para aquellos que se pierden, dice la Biblia. Pero para vosotros es poder de Dios para salvación. Para nosotros fue el poder de Dios que nos salvó, que nos rescató de aquella vana manera de vivir y que nos empezó a regalar una vida nueva, una vida diferente. Yo estoy seguro que si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, tu vida jamás es igual a como era antes de Él. Estoy seguro que has visto la realidad de Cristo en tu vida, en muchos detalles de tu vida. Pero así es, Dios solamente está comprometido a cumplir lo que Él ha dicho. Como te decía, Él no está comprometido ni con nuestras ideas, ni con nuestros sueños, ni con nuestras suposiciones. Y esa es la razón también por la cual muchas personas se han decepcionado de Dios, porque esperaban que Dios hiciera algo, pero algo que Dios no había prometido. No sé, tal vez esperaban que Dios sanara un hijo, que Dios restaurara un matrimonio, que Dios lo sacara de un problema, qué sé yo. Pero Dios no está comprometido con eso. Dios está comprometido con lo que Él ha dicho, con su palabra. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Sí? La misma Biblia dice que este cielo y esta tierra que hoy vemos, un día se acabarán y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, es eterna. Aun cuando estemos en el cielo, seguiremos conociendo las profundidades de este libro maravilloso. Seguramente los protagonistas de cada historia estarán ahí y nos contarán y nos dirán las cosas que ellos vivieron y pasaron, y podremos entender muchísimas cosas que tal vez ahorita no podemos entender. Escucharemos a un Noé explicarnos cómo fue que construyó aquella arca, cómo pudo esperar 120 años para que Dios cumpliera aquello que había dicho que iba a hacer. Escucharemos, no sé, a un Pablo contarnos todas las aventuras, evangelizando mientras se formaba la iglesia. Será maravilloso poder entender realmente lo que Dios quería que entendiéramos desde la misma boca de Dios, porque este libro permanecerá para siempre. La palabra de Dios nunca pasará. O sea, que podremos seguir estudiando su palabra, seguir conociendo de Él, aún estando allá en el cielo con Él. Será extraordinario, definitivamente. Algunos creen, como te decía, estar agradando a Dios con sacrificios, rituales y todas estas cosas. Y esto ha sido desde siempre. El hombre ha tratado de idear, de tratar de inventar cosas para tratar de agradar a Dios. Pero Dios no pide que seamos creativos en ese aspecto. La creatividad es algo perfecto, es algo maravilloso que funciona en muchas situaciones de la vida. Ahorita estamos tratando de ser creativos para poder llevar el Evangelio como se pueda por las circunstancias que estamos viviendo. Pero
para poder hacer lo que Dios quiere, simplemente tengo que ir a la fuente segura, a su palabra. Pero te decía que esto de la creatividad y de querer inventar cómo llegar a Dios, que es lo que la Biblia llama iniquidad, ¿ok? Iniquidad son todos aquellos caminos que no son los que Dios pide o establece, con los cuales yo quiero llegar a Dios o agradarlo a Él. Y esto ha existido desde siempre. No sé si recuerdas un pasaje en Génesis que vamos a leer ahorita, donde Dios le pide una ofrenda a Caín y a Abel, y les dice que ofrezcan una ofrenda, un sacrificio. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Dice Génesis 4, del 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel ofreció un cordero, como Dios lo había pedido. Desde siempre Dios ha dicho en su palabra. Dejó el ejemplo desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron. Sacrificó un cordero, tomó las pieles del cordero, vistió la desnudez de Adán. Desde ahí empezó este principio, que simplemente era sombra de lo que un día iba a venir. Que un día iba a venir el Cordero de Dios, que es Jesús, y iba a ser sacrificado para perdonar los pecados definitivamente. Pero Dios había establecido que el hombre tenía que ofrecer corderos, animalitos que iban a ser desangrados, ¿verdad? Animales con ciertas características, para ofrecerlas como un sacrificio, como una ofrenda. Así que Abel trajo lo que Dios ya había establecido, lo que Dios había pedido. Y Caín pensó y dijo: yo voy a traer lo mejor de mi cosecha, o sea, lo mejor de mí, de lo que yo hice, de lo que yo inventé. Eso es lo que tipifica la cosecha, lo que viene de mí mismo. Pero la Biblia dice: no te apoyes en tus propios razonamientos, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tus propios razonamientos. Pero Caín decidió él buscar su propio camino, su propia ofrenda, y trajo lo mejor de la cosecha. Y dice la historia, como lo leíamos, que a Dios no le agradó. Porque a Dios no le agrada que nosotros hagamos cosas que Él no pide. La única manera de agradar a Dios es por fe. Y repito, fe es hacer y creer y hacer lo que Dios pide en su palabra. Desde el tiempo de Caín y Abel han existido, como te digo, quienes han creído en Dios, quienes han obedecido a Dios y quienes han tratado de hacer cosas de acuerdo a su propia cosecha. Y eso es exactamente la religión. Que dicho sea de paso, la religión es algo que el diablo implementó en este sistema llamado mundo, para desviar al hombre, para hacerle creer al hombre que el hombre está agradando a Dios porque cumple con una religión. Pero no es lo que Dios pidió. Dios quiere tener una relación personal con el hombre, donde el hombre le entregue su vida para poder ser perdonado, salvado, y para que el Espíritu de Dios entre a morar a su corazón y empezar a hacerlo vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha pedido. Pero el hombre sigue creyendo que al cumplir con una religión está en paz con Dios. Pero la religión es el invento del hombre, a través del cual el hombre simplemente trata de tapar su pecado y calmar su conciencia, creyendo el hombre que al cumplir con la religión, él está agradando a Dios, cosa que está totalmente fuera de lo que dice la Biblia. La religión apela al orgullo del hombre, porque le hace creer al hombre que si él es bueno, que si él se esfuerza, que si él cumple con ciertas cosas, tal vez él se pueda salvar. O sea, deposita sobre el hombre la responsabilidad de poderse salvar. Y la Biblia dice que la salvación es por gracia, es por fe precisamente. Dice la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por lo que yo pueda hacer que yo voy a agradar a Dios, y mucho menos no es por lo que yo pueda hacer que voy a poder obtener el perdón que ya Cristo consumó. Sino, ¿qué sentido tendría que
Dios mismo haya venido a este mundo a hacer todo lo que hizo, si al final iba a depender todo de ti y de mí. Pero no es así. Todo lo hizo Él para ofrecernos este perdón, esta salvación como un regalo, gratuitamente. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente a través de Jesús. Así que nuestra confianza, nuestra certeza debe estar puesta en lo que Dios ha dicho y ha prometido. No existe lugar más seguro. Dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Así que este es el lugar seguro, ¿sí? Este es el lugar seguro también donde podemos edificar nuestra vida. Dios quiere que podamos vivir de acuerdo a sus principios, ¿sí? Que sean sus principios los que gobiernen nuestra vida. Que hagamos a un lado el corazón y nos determinemos a vivir por fe, confiando en Él, creyéndole a Él. Así es que no existe lugar más seguro que la Biblia. La Biblia dice que aquel hombre que escucha la palabra de Dios y vive de acuerdo a ella es como un hombre que edifica su casa sobre la roca. No existe lugar más seguro, más firme, terreno más seguro donde podamos estar parados que en los principios de la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual Dios dice que todos los creyentes tenemos que vivir por principios y no por sentimientos, no por lo que nosotros suponemos o creemos, por principios. Dios dejó establecida su voluntad en su palabra. La fe, ¿cómo describe la Biblia la fe? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es tener certeza, tener seguridad que Dios va a cumplir con lo que Él promete, aunque yo no lo esté viendo, aunque no haya rastro de que aquello pueda suceder, aunque el panorama se vea muy oscuro. Pero si Dios dice algo, tengo que tener certeza que Él lo va a cumplir, aunque yo no lo esté viendo delante de mis ojos. Tiene más seguridad la palabra de Dios que incluso las cosas que yo puedo ver. Si yo veo algo, tengo una experiencia que contradice la palabra de Dios, quiero decirte que sobre la experiencia siempre va a estar lo que Dios dice. Esta es la razón por la cual muchas iglesias se han desviado en cuanto a doctrinas y prácticas y cosas diferentes, porque antepusieron las experiencias emocionales a lo que dice la palabra de Dios. Así que debemos realmente confiar en lo que Dios dice. Habla también de una espera, dice la certeza de lo que se espera, ¿sí? Porque muchas veces Dios va a prometer algo, pero va a pasar un tiempo para que Él lo cumpla. Hay un tiempo especial que precisamente Dios va a usar para preparar nuestro corazón, para traer el carácter, la madurez, para que podamos valorar y podamos recibir aquello que Él está prometiendo. Si yo le dijera a mi hijo, te voy a regalar 1,000,000 de colones, que son $2,000, no es tampoco una millonada, ¿verdad? Te voy a regalar $2,000. Y tal vez él va a estar esperando que yo se los dé inmediatamente, pero yo sé que si yo se los doy en este momento, él los va a invertir en juguetes, en golosinas, en cosas que seguramente no van a ser de gran provecho. Así que yo necesito que él primeramente madure, valore lo que yo le voy a dar y pueda estar preparado para poder recibir esa bendición. Exactamente así hace Dios. Dios sabe que en ese tiempo de espera, Él va a preparar nuestro corazón, realmente nos vamos a afirmar en creer, en confiar en que Dios va a cumplir. He usado el ejemplo de Noé, porque a mí me impresiona. Dios le dice a Noé, construye un arca porque va a pasar esto, esto y esto. Y 120 años después es que sucede lo que Dios le había dicho. Pero Noé siguió esperando. ¿Cuánto dura tu fe? ¿Cuánto tiempo pasa para que te desesperes? Porque no se cumple aquello que estás esperando. Noé esperó 120 años. Así que, bueno, hay un tiempo de espera. Pero como te digo, es en ese tiempo donde Dios hace que crezcamos también en paciencia y en carácter. Dios es quien va a determinar
¿Cuándo es que nuestro corazón está preparado? La Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Quisiéramos que nuestras ideas, nuestra creatividad pudieran impresionarnos, como lo decíamos ahora. Pero dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que no tiene sentido que nosotros inventemos o creamos qué será lo que le agrada a Dios. Porque Dios habla en ese versículo que son cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. No son cosas que podemos nosotros llegar a entender. Así que simplemente Dios nos invita una vez más a confiar, no a inventar. Nuestras ideas, planes o razonamientos jamás se compararán a los de Él. Él es un Dios perfecto, es un Dios lleno de sabiduría, es el creador de todas las cosas, es el dueño del oro y la plata. Así que, ¿qué podremos nosotros hacer para impresionar a Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros para decirle a Dios, esto es lo que realmente tú necesitas que yo haga? No, lo único que debo hacer es tener una fe sencilla, ir a Dios y decirle, ok Dios, ¿qué quieres que yo haga? Estar solícitos, estar siempre dispuestos a hacer su voluntad, morir a nosotros mismos para determinarnos vivir de acuerdo a su voluntad. Así podremos tener una vida de fe que sea agradable delante de Dios. Primera de Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, lo más insensato y lo más débil de Dios es mucho más grande, es mucho mejor que lo que cualquier hombre pueda proponer. Así de fácil. Así que no podemos pretender impresionar a Dios, porque Él es así de poderoso. Es el orgullo del hombre el que lo lleva a pensar que Él puede hacer algo que impresione a Dios. Pero es ilógico, es ilógico querer agradarlo con sacrificios o cosas que Él realmente no está pidiendo. Es por eso que dice la Biblia, repito, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya entendimos que fe es creer en lo que Él dice, en lo que Él pide, fe es vivir de acuerdo a eso. Ya entendimos que el éxito de nuestra vida estará vivir de acuerdo al plan de Dios, a lo que Dios ha determinado. Plan que vamos a descubrir precisamente viviendo de acuerdo a lo que Él nos pide. Siempre orando, leyendo, testificando, las células, el discipulado, viviendo en todos esos medios de gracia, que son los que van a proveer la gracia, el poder de Dios en nuestra vida, para poder vivir de acuerdo a lo que Él pide. Bien, esos son el ABC de la fe cristiana. Vamos a dividir justamente esta enseñanza en 3 puntos, en un ABC, ¿ok? El punto A será la imposibilidad de agradarlo sin fe. Vamos a ver por qué es imposible agradar a Dios sin fe. Ingredientes de la fe para agradar a Dios. Y C, la invitación que Dios nos hace en su palabra para agradarlo. ¿Ok? El punto A, imposibilidad de agradarlo sin fe. La primera parte del verso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aún las cosas fundamentales de la vida pueden ser rechazadas por Dios si no vienen acompañadas de la palabra de Dios. Por ejemplo, la salvación. Hay personas que tienen su propia idea de cómo será que una persona se puede salvar. Algunos creen generalmente que Dios va a pesar lo bueno y lo malo. Como que en el cielo hay una balanza donde Dios va a pesar lo bueno y lo malo que has hecho. Y que depende para dónde se incline la balanza, eso va a determinar tu salvación. Y no es así. La Biblia dice que Dios demanda una vida perfecta. Jesús dijo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Así que, si tuvieras que pararte en una balanza para poder ver realmente hacia dónde se inclina, Dios pondría a Jesús, que fue quien vivió una vida perfecta, en un lado y te pondría a ti al otro lado. Si tú logras equiparar la vida de Jesús, te podría salvar. Si esa teoría del hombre fuera cierta, si esa suposición del hombre más bien fuera cierta. ¿Ok? Así que es imposible que nosotros podamos igualar la vida perfecta de Cristo. La Biblia dice que Él no pecó, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Así es que esa es la vida que Dios demanda. Por eso es que no puede ser así. La Biblia dice que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado, en Jesús es justificado todo aquel que cree. Al creer en Jesús, podremos obtener esa vida limpia que Él vivió y podremos presentarnos delante de Dios en la condición correcta, con una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, y podremos ser aceptados por Él y podremos relacionarnos con Él, podremos vivir una eternidad con Él. ¿Por nuestra obediencia? No, por la obediencia de Cristo, esa que Él nos regala el día que lo aceptamos en el corazón. Esa es la realidad de la Biblia. Pero Dios no va a pesar lo bueno y lo malo que tú has hecho, porque todo lo que has hecho ha sido contrario a la voluntad de Dios, aunque no lo creas. Así lo dice la Biblia. No me creas a mí, cree a lo que Dios dice. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. No hay uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 10 en adelante, lo puedes verificar. No hay nada bueno que el hombre haya podido hacer en favor de Dios. Algunos también creen, no sé, que Dios es un Dios de amor, que pasará por alto todo lo que hayas hecho, que Él no puede condenar a nadie porque Él es amor. Y tratan de manipular ese concepto del amor de esta manera. Yo sé que Dios jamás me va a dejar ir al infierno, pero la Biblia dice que sí, que habrá un juicio para todos los hombres. Todos los hombres tendrán que dar cuenta a Dios de sí mismos, dice la Biblia, como está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos un día tendremos que enfrentar ese juicio. Y Dios va a pedir cuentas. Pero como te decía, lo único que Dios quiere es que tú aceptes lo que Él te dio, lo que Él te ofrece, el sacrificio de su Hijo para pagar por tus pecados. Entonces la única pregunta que Él va a hacer es: ¿aceptaste el perdón y la salvación que yo te ofrecía? Y eso va a determinar tu eternidad. Pero Él es un juez justo que tiene que hacer cumplir su ley. Y siempre que la ley no se cumplió, Él tendrá que traer un castigo, una consecuencia, una condena. Y la Biblia dice también cuál es esa condena. El hombre tendrá que quedar separado de Dios, que eso es muerte, a causa de su pecado, por una eternidad en un lugar llamado el infierno, un lugar de tormento, un lugar donde ya no habrá vuelta atrás. Pero por supuesto Dios no quiere que vayas a ese lugar. Y esa es la razón por la que Cristo hizo todo, para que tú te puedas salvar. Pero es en vida que el hombre tiene que abrazarse a esta propuesta, para que el día que muera, él pueda presentarse sin condena, porque ya Cristo la pagó. Así de sencillo. Así que no te atengas a que Él es un juez corrupto que va a permitir que entres aunque hayas infringido su ley, porque pecar es infringir las leyes de Dios. Y alguien tiene que pagar. Ya Cristo pagó. Lo único que necesitas es aceptar ese pago, hacerlo tuyo. ¿Sí? Todos nacimos, siempre explico esto con este ejemplo, todos nacimos con un cheque en la bolsa. Imagínate un cheque, ¿verdad?, que dice: vale por tu salvación, tu vida eterna, el perdón de todos tus pecados, y firmado por Jesús, y viene de la cuenta de Jesús, el que vivió la vida perfecta, el que pagó por todo. Y todos nacimos con ese cheque, pero la decisión de ir al banco, de ir a la ventanilla y hacer válido ese cheque para que pueda ser depositado en tu cuenta, esa decisión es de cada uno de nosotros. Yo tomé la decisión de hacer efectivo ese cheque en mi vida el 5 de abril del año 2007, hace 13 años. Ese día lo invité a entrar a mi corazón y Él me salvó. Ese día se hizo efectivo ese cheque en mi cuenta. Y ahora yo puedo tener seguridad de que estaré con Él por una eternidad. ¿Sí? Yo estoy seguro que el día que yo muera estaré en su presencia. No porque yo hable de Dios, no porque estudie la Biblia, no porque predique, no porque enseñe, no porque dedique mi vida a esto. No. Simplemente por lo que Él hizo, por su promesa de que si yo creía en Él, Él me regalaría la vida eterna. Dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Así que yo le creí. Y como yo le creí, yo sé que Él no me va a mentir. Él jamás va a pasar por alto su palabra. Fuimos justificados a través de Él. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, como lo he dicho, fue por fe, fue por haber creído a su promesa de que todo aquel que en Él crea tiene vida eterna, por haber creído en su palabra. Y esa es la vida que Dios quiere que sigamos viviendo, una vida de fe. Todos los que hemos creído en Él, conforme a su palabra, hoy vivimos con paz en nuestro corazón. Podemos caminar con una conciencia limpia. Estamos convencidos de que estaremos con Él un día. Sé que hay un cielo, porque la Biblia habla de ese cielo. Nunca he visto una postal de ese lugar, nunca he visto una foto de Dios, no, nunca he visto nada. Pero Dios ha traído tal convicción al corazón que tengo la plena seguridad que estaré con Él, que Él me salvó y me perdonó. Y he visto la realidad de Él en mi vida, y he visto cómo Él ha ido transformando mi vida. Me dio su Espíritu, que es en algún sentido el consolador, que Él nos dejó las arras de que Él un día volverá por nosotros, la garantía de que Él un día volverá. Y yo le creo, y Él ha podido a través de su palabra burlar incluso mi conciencia, la aduana de mi conciencia. Y a pesar de que yo sé que sigo fallando, y a pesar de que sé que soy imperfecto, yo tengo la plena seguridad de que estaré con Él. Y es que la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Así que puedes tener la seguridad, si ya le entregaste tu vida a Cristo, que un día estarás con Él, que un día lo verás cara a cara, que un día podrás abrazar a ese que dio la vida por ti. Y lo mejor de todo es que en ese momento vamos a poder entender realmente la magnitud total de su amor. Y no podremos dejar de alabarlo por el resto de una eternidad. Ahí sí que no podremos parar de alabar el nombre de Dios por una eternidad. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. A veces puedo oír algo que Dios me pide, y a lo mejor no tengo las ganas de obedecer, o a lo mejor no tengo la mejor actitud, pero si obedezco, eso es fe. Porque no depende de la actitud, simplemente depende de obedecer o no obedecer, de hacer lo que Dios dice o hacer lo que yo quiero. ¿Ustedes creen que cuando Dios le pide a Abraham a su hijo, a Isaac, su amado, su único, ¿ustedes creen que que Abraham iba feliz y sí, Dios, tranquilo, claro que sí, ya te lo preparo para sacrificarlo? Por supuesto que no. Abraham seguramente no entendía por qué Dios le está pidiendo esto, pero si Él me dijo que me iba a dar descendencia tan grande como la arena del mar, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es que Dios ahora me pides? No, Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no peleó con Dios, aunque seguramente iba destrozado, aunque seguramente iba totalmente abatido, llorando, sin saber por qué, pero iba dispuesto a obedecer. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todo momento. Y cuando Dios vio el corazón de Abraham y vio que Abraham estaba dispuesto a poner a Dios en primer lugar, Dios le dijo: tranquilo, no es necesario. Ya vi tu corazón, ya vi tu entrega, vi que estuviste dispuesto a hacer lo que yo te decía, así que tranquilo, yo proveeré otro sacrificio. Y en eso apareció por ahí un animalito, ya el holocausto estaba preparado, la madera, la paja, la piedra, todo, y simplemente ofreció el sacrificio que Dios proveyó, y ya no tuvo que sacrificar a su hijo. Así debemos ser siempre, entregarnos a la voluntad de Dios, ofrecernos como un sacrificio vivo, dice la Biblia, agradable a Dios.
Eso es lo que Dios pide, eso es una vida de fe. Cuando yo digo Dios, Dios, ya no quiero vivir como yo quiero, ya no quiero vivir de acuerdo a mi voluntad, por favor permíteme vivir de acuerdo a la tuya. Y ahí es donde Dios dice, perfecto, para eso entré a tu corazón, te haré entender y te mostraré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Así le dijo Dios a David, te haré entender, haré que camines por donde yo he determinado que camines. Dios nos dio un nuevo corazón, nos dio su espíritu para hacernos vivir de acuerdo a su voluntad, para que pongáis mis preceptos por obra, para que caminéis de acuerdo a mis estatutos. Es Dios quien nos hará vivir de acuerdo a su voluntad. Nada de lo que está aquí en la Biblia lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Es el mismo Dios quien lo puede hacer posible. Él pone el poder y yo simplemente tengo que querer, tengo que tener disposición. Exactamente como fue la salvación. ¿Cómo fue que nos salvamos? Dios, reconozco que yo no me puedo salvar, pero sé que necesito que me salves. Por favor, haz todo lo necesario para que yo me pueda salvar. Y ya Él lo había hecho en la cruz hace 2000 años y simplemente lo hizo efectivo en nuestra vida. Y sin nosotros saber cómo sucedió, nos salvó, nos perdonó y de repente nuestra vida empezó a cambiar, empezó a ser otra. Exactamente eso es la fe, rendirnos a Él. Dios empezará a trabajar el día que llegas al final de ti mismo, el día que le permites a Él empezar a trabajar en tu vida y hacer posible todo lo que Él pide en tu vida. Cuando le dices, permíteme amar como tú dices que debo amar, permíteme perdonar como tú me perdonaste, permíteme ser misericordioso como tú fuiste misericordioso conmigo. Y es de esa misma fuente que yo puedo obtener todo, de la cruz, de la misma cruz del Calvario, donde obtuvimos el perdón y la salvación. De ahí mismo podemos obtener todo esto para poderlo hacer posible en nuestra vida y nuestra relación con otras personas también. Pero como te digo, no depende si nos agrada o no nos agrada lo que Dios pide, porque muchas veces te vas a encontrar luchando con Dios. Dios te va a querer pedir áreas de tu vida, cosas de tu vida que sigues tratando de conservar, que sigues tratando de seguir manejándolas tú, de seguir teniendo el control tú de esas cosas. Pero cuando Dios te pide algo, Dios siempre tiene algo mejor para darnos, ¿sí? Cada vez que Dios te pida algo, una área de tu vida, una actitud, algo de ti, créeme, Dios te la pide porque Dios sabe que es lo mejor para ti y Él tendrá algo mejor que darte. ¿Tú crees que hay alguien que nos conozca mejor que Dios? Él fue el que nos creó, el que nos pensó, conoce nuestra vida, nuestro corazón, Él es omnisciente. Así es que todo lo que Él pide, lo pide porque sabe que de esa manera nosotros seremos bendecidos, porque de esa manera encontraremos la plenitud. Jesús dijo, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a descubrir la verdadera vida cuando decidimos vivir de acuerdo a su voluntad. Renunciamos a la nuestra y vivimos de acuerdo a la de Él. Así que eso es lo que debemos hacer, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿verdad? Muchas veces tendremos que obedecer a pesar de que aquello que Dios nos pide no nos gusta. Debemos simplemente confiar que si Él lo pide es porque Él tiene un propósito y es lo mejor para nuestra vida. Los judíos, el pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús, hacían las cosas mecánicamente. ¿Sabes? Ellos sabían cuáles eran los rituales, cuáles eran los sacrificios, qué era todo lo que tenían que hacer, supuestamente para cumplir con Dios. Y cayeron en esa religiosidad. Por eso Dios en un momento utiliza, refiriéndose también al pueblo de Israel, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo de Israel estaba exactamente en esa condición, siendo religiosos, haciendo todo mecánicamente, cumpliendo con los rituales, con los sacrificios, pero realmente no tenían el deseo, el anhelo de vivir para Dios y de agradar a Dios. Es por eso que Dios estaba harto, hastiado de los sacrificios. Y lo vamos a ver
en un pasaje, es un poquito largo, son 18 versículos, pero lo voy a leer lo más claramente posible para que podamos captar realmente cómo Dios aborrece ese tipo de relación, de sacrificios, de cumplir rituales, de costumbres, y Dios lo único que pide es una vida, una entrega. ¿Ok? Vamos a leer Isaías 1, del 10 al 18. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Luego, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está hablando del arrepentimiento, de la decisión de un pueblo o de un hombre de tomar un camino diferente. Dios no quiere el camino de la religión, de los holocaustos, de los sacrificios, de cumplir con ciertas cosas, de caminar a ciertos lugares. Dios no pide eso. Dios quiere que el hombre venga a Él con un corazón humillado y esté dispuesto a enfrentar su pecado delante de Dios y reconocer su necesidad de que Dios limpie su vida, ¿sí? Que lave su vida y que pueda realmente el hombre tener la determinación de querer vivir de una manera correcta, queriendo agradar a Dios. Y esto solamente es posible cuando el hombre viene delante de Jesús para reconocer su necesidad y poder encontrar eso. Ya no es necesario sacrificios. Ya el verdadero sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre, dice Hebreos, justamente. Ese sacrificio fue el de Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un sacrificio perfecto. Ya no necesitamos hacer nada nosotros. Simplemente aceptar eso y determinarnos a vivir de acuerdo a lo que Él pide. Dios no quiere que hagamos cosas mecánicamente. Dios quiere una verdadera entrega. Él busca hombres que anhelen agradarlo con una vida, con verdaderas convicciones. Dios quiere escribir verdaderas convicciones en tu corazón. No hagas nada porque los demás lo hacen. No hagas nada porque así es como me dijeron que había que hacerlo. No. Deja que sea Dios el que te convenza, el que te conquiste, el que te enamore y el que te impulse a querer vivir para Él. Conforme vayas entendiendo o vayamos entendiendo la magnitud del amor de Dios, tendremos que ir extendiendo las estacas en el territorio de nuestro corazón para poder abarcar más y más amor. Y ese amor es el que nos llevará a querer vivir para Él, a querer ser esclavos de amor para Él. Nos va a llevar a querer realmente renunciar a nuestra voluntad para vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Son convicciones. Tenemos que vivir por convicciones. Él quiere hombres que lo adoren en espíritu y en verdad. Él no solo nos salvó, sino que Él desea que vivamos de acuerdo a todo lo que Él ha preparado de antemano. Efesios 2:10 dice que Él preparó obras de antemano para que andemos en ellas. Hay un plan, hay una vida preparada para ti y para mí
Hay un plan particular por el cual Dios te salvó y Dios me salvó a mí también. Yo creo estar viviendo de acuerdo al plan de Él. Cada vez lo confirmo más y cada vez me enamoro más del plan que Él tiene para mi vida. ¿Sí? Amo predicar, amo enseñar, quiero invertir mi vida en esto, así que estoy viviendo de acuerdo al plan, de acuerdo al llamado que Él me ha hecho. Y eso es lo que Dios quiere, que viviendo para Él vayamos descubriendo el plan que Él tiene para nuestra vida, porque Él preparó obras de antemano para que andemos en ellas. Y es Él mismo quien nos hará vivir de acuerdo a estas obras, por supuesto si se lo permitimos. Bien, punto B del versículo, ingredientes de la fe que agrada a Dios, porque dice el versículo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo necesito, para tener fe, creer que Él existe, ¿sí? Aceptar que le he hallado. Para tener fe necesitamos creer y confiar en el carácter de Dios, saber que Él es fiel, que es misericordioso, que es generoso, que es un Dios amoroso, que es un Dios poderoso, ¿sí? Necesito realmente ver los atributos de ese Dios y que de esta manera pueda adorarlo de manera natural. Adoramos a Dios por lo que Él es. Y alabamos a Dios por las cosas que Él ha hecho, por sus obras, por todo aquello que ha hecho, por todo lo que leemos en la Biblia que Él hizo, por todas las cosas que hemos visto en nuestra propia vida que Él ha hecho. Eso tiene que producir alabanza, así es que tenemos que tener claro quién es Él. Y sobre todo que es un Dios fiel y que es veraz, y que Él va a cumplir justamente con todo lo que promete en su palabra. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las cosas de Dios son, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Algunos creen que las promesas de Dios no son para ellos, pero la Biblia dice que cada una de ellas son para nosotros. Es una maravillosa herencia que Dios nos ha dejado. Cada promesa, cada una de ellas es para nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros vayamos conociéndolas y vayamos haciéndolas nuestras, dejándolo a Él hacer una realidad cada una de ellas en nuestra vida. Y muchas veces los escenarios perfectos van a ser tristezas, aflicciones, enfermedades, ¿sí? Problemas dentro del hogar, fuera del hogar. Pero en cada una de esas situaciones, Él dice que Él va a estar con nosotros, que nos va a ayudar, nos va a cuidar, que va a ser nuestro pronto auxilio, que va a ser nuestro ayudador, nuestro sustentador. Son muchísimas promesas. Y ahí es donde Él quiere que descubramos que es cierto, que realmente Él cumple. No es lo mismo enfrentar la vida con fe, sabiéndonos sus hijos y sabiendo que podemos confiar en sus promesas, que enfrentarla solo. No es lo mismo enfrentar un mal diagnóstico del doctor cuando no hay fe, cuando no existe el gozo o la paz o la gracia que Dios puede traer en un momento así. No existe el mismo gozo y la misma gracia en un incrédulo. Es más, en un incrédulo hay desesperación, en un incrédulo seguramente entraría en una depresión profunda, seguramente perdería toda esperanza, pero Dios a través de su palabra trae el aliento, trae la fortaleza, nos recuerda que Él está con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sacar adelante. Y si decidimos creerle a Él, si realmente sabemos que le hemos hallado y que contamos con Él, con su favor, con su cuidado, Él va a sacar adelante nuestra vida. Como siempre digo, su gracia será suficiente en cualquier situación, en cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Así que simplemente debemos creer que Él es fiel, ¿sí? Y que vamos a ver cumplidas todas aquellas cosas que Él nos ha prometido. Los religiosos lo adoran de labios para afuera, como te decía. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Así dice Dios. Nosotros debemos adorarlo con toda certeza, con la certeza de que Él no cambia. Él no es como nosotros, Él es fiel incluso a pesar de nosotros mismos. A pesar de que nosotros no permanecemos fieles, muchas veces traicionamos a Dios
haciendo nuestra propia voluntad, olvidándonos de sus favores, de sus misericordias, y le damos la espalda, sí, aún como creyentes. Desgraciadamente, aún como creyentes somos así. Estamos todavía en esta estructura de carne, donde hay algo que se llama concupiscencia, que está dentro de nosotros, que demanda ser atendida, y que cuando cedemos a sus insinuaciones y a sus deseos, eso da como fruto el pecado, dice la Biblia. Así es que si no estamos cerca de Dios y en comunión con Él, pues vamos a caer fácilmente ante esas sugerencias. Así que necesitamos permanecer fieles a Él, viviendo cerca de Él. Su amor es perfecto. La Biblia dice que para siempre es su misericordia. Él no cambiará jamás con nosotros. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe verdadera se manifiesta en una vida. El día que Él me salvó, empezó a cambiar mi vida. De repente, ya yo no quería hacer algunas cosas que hacía, sobre todo vicios que tenía. Ya no quería tomar, ya no quería fumar, ya no quería, ya me incomodaba si se me salía una mala palabra. Ya yo quería renunciar a cosas de mi vida pasada. Algo empezó a suceder dentro de mí, que ya no quería aquellas cosas. De repente ahora quería estudiar la Biblia, quería discipularme, conocer más de Él. Quería hablarle de Cristo a otros. Y así empezó mi vida a cambiar. Empecé a descubrir a través de la lectura de la Biblia todas las cosas que estaban mal en mí. Y empecé a pedirle a Él que empezara a transformar aquellas áreas que yo reconocía que estaban mal. Y ahí estoy. Estamos en el proceso. Cada uno de nosotros hace una obra en construcción, una obra en proceso. Algunos estamos en un nivel de la carrera, otros están más adelante, otros están a punto de llegar, no sé, o hay otros que tal vez están iniciando apenas. Pero la clave es vivir de acuerdo a su voluntad, es ir a su palabra y dejarlo a Él guiar nuestra vida, traer la luz necesaria para que podamos dar pasos seguros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y como hemos visto, no hay fe sin Biblia. Y si no hay fe, no podemos agradar a Dios tampoco. La fe verdadera se manifiesta en una obediencia, ¿sí? Quien dice que tiene fe, tiene que vérsele en sus obras. Las obras que le agradan a Dios son las que vienen como producto de la fe. Dios no quiere obras para que te puedas salvar, para que trates de impresionar a Dios, no. Las obras que Dios quiere son las que vienen producto de la fe, por creerle a Él, y eso nos lleva a una acción. Dios quiere a través de su palabra afectar lo que hacemos, afectar lo que sentimos, ¿sí? Y afectar lo que somos, acción, pasión y estado. Dios quiere afectar todas las áreas de nuestra vida, todos los flancos de nuestra vida a través de su palabra. Él quiere renovar nuestro entendimiento, quitar los principios equivocados y traer los principios correctos que nos lleven a vivir una vida que sea agradable delante de Él. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él busca. Así que no hay fe sin obras. Te decía que 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Hoy, como te decía, mi vida no es la misma de hace 13 años, ni de hace 10, ni de hace 5, ni hace 1, ¿sí? Este último año ha sido un año maravilloso de preparación de mi vida, de mi corazón, de traer convicciones verdaderas. Me quitó muchos de los apoyos que tenía y hoy simplemente puedo vivir confiando y esperando de Él solamente. Ha sido un año muy especial. Y ni qué decirte de los últimos 2 meses, desde que entramos en esta cuarentena, digámoslo así. Ha sido un tiempo especial para poder tener una relación más cercana con Él, para realmente arreglar cosas con Él y tener más tiempo con Él. Espero que también sea tu caso, que le estés dando la oportunidad a Dios de trabajar en tu vida, que estés aprovechando el tiempo. No sabemos qué tan cerca puede estar su venida, pero quiero decirte que tenemos que vivir como si Él viniera hoy mismo. Tenemos que realmente
tener la esperanza de tener ese encuentro con Él, como si fuera hoy mismo, como si Él nos llamara hoy a su presencia. No sabemos si Él va a venir antes por nosotros, antes de que muramos, pero tenemos que vivir con esa esperanza de que un día estaremos con Él. Y tenemos que vivir de tal manera que podamos presentarnos delante de Él con las cuentas claras, con una vida limpia, con una vida sin mancha, sin arruga, como es la iglesia que Él espera, encontrar el día que Él venga. Y si Él viene, pues será maravilloso ese encuentro con Él y poderlo ver. Pero sí te quiero decir algo, si Él está por venir, Él nos lo hará saber. Él, a través de su palabra, nos dará la certeza, la claridad, cuándo es el tiempo. La Biblia dice que la hora y el día y la hora nadie lo sabe, pero sí sabremos cuándo estará cerca, cuándo estará ya a punto de llegar. Sí lo sabremos. Dios nos lo va a hacer saber en su palabra si nos mantenemos velando. ¿Sí? Al mundo lo sorprenderá como ladrón en la noche, pero a nosotros, a su iglesia, a los que nos mantenemos velando, no nos va a sorprender así. Así que mantente velando, mantente viviendo para Él, dejando que Él siga construyendo en tu vida, que Él siga trayendo convicciones verdaderas, que le permitas a Él seguir arreglando y limpiando tu vida. Ocúpate de tu vida realmente, de tu relación con Él. Punto 6 final, para ir terminando. La invitación que Dios nos hace en su palabra para agradarlo. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. No debemos de dejar de leer la Biblia. Cada vez que la abrimos, Dios intenta comprometerse con nosotros. Él quiere traer un galardón, Él quiere traer una recompensa a aquellos que se mantienen en este libro. Dice la Biblia que no debemos apartarnos de este libro de la ley, sino que debemos de vivir en Él y hacer conforme a todo lo que en Él está escrito. Y dice al final que aquellos que hacen esto, que nos mantenemos en este libro, Dios hará prosperar nuestra vida. ¿Sí? Así que hay recompensa. Así que tenemos que mantenernos buscando de Él, haciendo lo que Él dice, porque sabemos que habrá una recompensa. Dios bendice una vida en obediencia. Dios trae bendición a la vida de un hombre, de una persona que obedece. Dios no bendice cosas, Dios bendice vidas. Y Dios bendice una vida en obediencia, porque el pecado es lo que separa al creyente de la bendición de Dios. Así que debemos mantenernos buscándolo, sabiendo que todo lo que hacemos para Él jamás será en vano, que hay recompensa y que hay un galardón, ¿sí? Que un día podremos obtener coronas, premios por nuestra vida, que un día habrá un tribunal donde Dios va a juzgar toda la obra de cada creyente, todo lo que le permitimos a Dios hacer en nuestra vida. Así que mantente siempre con esa perspectiva, viviendo para Él, sabiendo que la recompensa es grande. Él intenta conquistar nuestro corazón y convencernos justamente de eso, de querer vivir para Él. Así que no te apartes de su ley, no te apartes de su palabra. Siempre vamos a necesitar su guía, su consejo. El leer la Biblia es como decirle a Dios: Dios, yo no necesito de tu consejo, yo puedo solo. Es orgullo. Aquel que no lee está demostrando orgullo, porque le está diciendo a Dios que no necesita su guía, que no necesita su consejo. Así que tenemos que leer la Biblia todos los días, todos los días. Todo nuestro corazón debe ser para Él. ¿Sí? Nuestra voluntad debe ser para Él. Él demanda todo de nuestra vida, todo. ¿Y por qué lo demanda todo? Muy sencillo, porque Él estuvo dispuesto a darlo todo también. Él dio toda su vida por ti, derramó toda su sangre por ti, por mí. Le dio un valor incomparable, inalcanzable a nuestra vida, pagando Él con su propia vida por nosotros. Así que Él puede demandar todo de nosotros. Además, Él sabe que si le entregamos toda nuestra vida, vamos a poder encontrar plenitud, vamos a poder deleitarnos con nuestra vida. Y justamente eso dice el Salmo 37, 4, 5. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Que nuestro deleite sea caminar con Él cada día. Que nuestro deleite sea querer agradarlo, sea querer vivir para Él. Que Cristo no sea parte de tu vida, que Él sea tu vida. ¿Sí? Buscar primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas os serán añadidas. Que Él sea realmente nuestra vida, que Él ocupe el primer lugar en tu vida, porque si Él ocupa el primer lugar en tu vida, todo lo demás estará en orden, y también de esta manera podrás deleitarte y podrás disfrutar tu vida, ¿sí? Podrás disfrutar del gozo, de la paz, del amor, de todo eso que Dios quiere traer a través de su Espíritu. Bien, hoy entendimos que no hay manera de agradar a Dios si no es viviendo de acuerdo a su propia voluntad. Eso es tener una vida de fe. Así que pídele a Dios que afirme cada vez más tu fe, que la haga crecer, que realmente ponga en ti el deseo, el anhelo de querer vivir de acuerdo a su voluntad. Dispón tu vida, dispón tu corazón, porque Él hará el resto. Él traerá el querer como el hacer, Él pondrá el poder para que puedas vivir así. Pero bueno, quisiera también dirigirme a aquellos que no conocen a Cristo. No quiero desaprovechar la oportunidad. Si estás viendo este video y no le has entregado tu vida a Cristo, si puedes reconocer delante de Dios que no estás viviendo una vida que agrada a Dios, ¿sí? Yo sé que si eres honesto con Dios, puedes reconocer que no has estado viviendo una vida correcta, que has vivido de acuerdo a tu voluntad y has dejado a Dios a un lado, que lo buscas tal vez cuando tienes necesidad de algo, pero no has estado dispuesto a vivir para Él. Hoy escuchaste que lo primero que necesitas es reconocer tu pecado y venir a Él para pedirle a Él que te regale el perdón, la salvación que Él consumó en la cruz, donde, como escuchaste, Él hizo todo lo necesario para que tú te puedas salvar. Y además Él tiene el proyecto, el deseo, el anhelo también de regalarte una vida nueva, ¿sí? Transformar tu vida. Así que si tu corazón está dispuesto y si estás dispuesto a entregarle tu vida a Él para que Él haga con tu vida lo que Él quiere, lo único que tienes que hacer es invitar a Jesús a entrar a tu vida. Apocalipsis 3:20 dice, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él dice que si tú escuchaste su voz a través del mensaje y si estás dispuesto a abrir la puerta de tu corazón, Él promete, Él que no miente, promete, Él dice, entraré a Él. O sea que Él va a entrar a tu corazón. Dice, cenaré con Él y Él conmigo. Esto habla de una relación eterna que Él quiere establecer contigo. Primero te quiere salvar y luego quiere entrar en una relación contigo por una eternidad. Y donde Él se compromete también a transformar tu vida, ¿sí? Bien, si quieres tomar esta decisión, lo único que tienes que hacer es hacer una oración y pedirle a Él, con toda la fe puesta en su palabra y en su propuesta, en sus promesas, pedirle a Él que entre en tu corazón. Si lo quieres hacer, simplemente quisiera guiarte a través de una oración, donde tú le vas a pedir a Jesús que entre en tu corazón. Así que, si quieres tomar esa decisión, quiero que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y que te dispongas a hablar con Dios y le vas a decir esto. Amado Dios, gracias por haberme hecho escuchar esta verdad, porque hoy me has hecho entender que soy un pecador, que no he vivido una vida agradable delante de ti. Hoy escuché que esto me separa de ti. Escuché que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Pero tú ya lo hiciste todo. Viniste a este mundo. Viviste la vida limpia que yo no pude vivir. Pagaste en una cruz lo que yo tenía que pagar. Y finalmente resucitaste de los muertos. Te levantaste victorioso de esa tumba
y estás vivo. Y hoy te presentas delante de mi vida, ofreciéndome este perdón y esta salvación y la promesa de transformarme. Hoy yo te quiero invitar a entrar a mi corazón. Te quiero aceptar como mi Salvador, como mi Señor. Yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Te pido por favor que entres, que hagas de mí una nueva criatura, que transformes mi vida. De verdad lo necesito. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si le entregaste tu vida a Cristo, te voy a dar 3 consejos muy rápidos. El primer consejo es: lee la Biblia. ¿Sí? Como hoy escuchaste, es la palabra de Dios, y viviendo de acuerdo a ella es que podrás tener una vida que agrada a Dios. Segundo consejo: habla con Dios. Cuéntale tu vida, tus necesidades, pero sobre todo dale gracias siempre. Y el tercer consejo es que hables de Cristo por donde vayas, que le cuentes a otro el regalo que recibiste hoy, que le entregaste tu vida a Cristo, que Él te salvó y te perdonó. Comparte esta verdad con otros. Si no sabes cómo, pues invítalos a ver estas enseñanzas, estos videos, donde siempre vamos a hablar acerca de esta verdad. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu decisión, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo mensaje.